Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gabriel Bustamante Peña y hoy los voy a estar acompañando en esta nueva jornada del diplomado de fundamentos y herramientas para la protección de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado. Un espacio pedagógico organizado por la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de la Gestión para el Seguimiento al Acuerdo de Paz. Un saludo muy especial a la doctora Zeneida de Jesús López, nuestra procuradora delegada, y por el Instituto de Estudios del Ministerio Público. Aquí también le extiendo un saludo muy especial a su director, el doctor Carlos José González. Y obviamente un saludo a la doctora Lina Santos por la invitación y por organizar estos espacios pedagógicos tan importantes. Saludar a los miembros de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y especialmente a los personeros que se encuentran en el territorio conectados con esta actividad pedagógica. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el de la participación de las víctimas. Vamos a analizar un poco los espacios en que las víctimas del conflicto armado, las víctimas de la guerra, pues ejercen ese derecho y ese deber de participar, que es muy complejo en el marco de lo que significa las acciones de reparación, las acciones de verdad, de justicia, de memoria histórica, entre muchas otras. Y vamos también a ver de fondo los principales derechos que han tenido las víctimas o que se han construido legalmente durante todos estos años. Vamos a analizar conceptos tan importantes como transición hacia la paz, justicia transicional, obviamente las víctimas y sus derechos, y nos vamos a detener a las últimas cuatro grandes categorías de derechos que conforman lo que llamamos la justicia transicional, que son los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Bien, entonces vamos a empezar con esta reflexión sobre la participación de las víctimas, hablando del sujeto de derechos que nos convoca en esta reflexión, que son obviamente las víctimas del conflicto. ¿Y qué quiere decir esa palabra víctima? Y vamos a esculcar un poco en la historia de la palabra víctima, porque eso nos va a dar pistas para entender no solamente el sujeto de derechos, sino para entender que las víctimas son una construcción histórica, social, política y jurídica. Y eso es muy importante para entender que sobre esa construcción que se ha hecho es que depende la evolución no solo de los derechos de las víctimas, sino del mismo proceso de paz, en este caso en Colombia. Bien, la palabra víctima viene precisamente de otras palabras que se relacionan directamente con su significado, como el de victoria y vencedor. Y vamos a ver aquí cómo quien gana la victoria, quien es el vencedor, a su vez también viene otra palabra importante, victimario. Y la víctima en sus orígenes y cuando la palabra empieza a coger fuerza en el mundo, es aquel que lo pierde todo en el marco de la guerra. Pierde todo y pierde hasta la vida. En el concepto original de víctima, la víctima muere, desaparece, lo pierde, como dijimos, todo. ¿Dónde nace este concepto de víctima? Nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es muy importante. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existían las víctimas. Y uno podría decir, bueno, no habrían desaparecidos, no habían muertos, no habían secuestrados, no habían heridos. Claro que la había, pero la construcción del concepto de víctima se crea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué se crea este concepto? Por una razón fundamental. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las guerras en general, no solo las mundiales, las guerras se cerraban a través de acuerdos de paz o de victorias. Y en ese marco, simplemente se cerraba la guerra y nadie se preguntaba por las personas que sufrieron en este escenario de guerra.
Nadie se preguntaba por los daños que hubo en este escenario de guerra. Nadie se preguntaba por las consecuencias. Nadie se preguntaba por los crímenes. Simplemente se cerraba la guerra y ya. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial sucede algo que venía ya anunciándose en las anteriores, en la Primera Guerra Mundial y en las anteriores guerras entre las naciones. Y es que, primero, las guerras antes eran entre los combatientes, los bandos enfrentados militares. Esa guerra producía bajas, producía muertes, producía heridos entre esos combatientes. Pero hubo un giro en el cual las acciones militares se fueron enfocando en la población civil. Y además de enfocarse en la población civil, la guerra tomó unas formas, tomó unos métodos que cada vez fueron más monstruosos contra esa población civil. Y el punto más álgido de ese desarrollo de la guerra contra la sociedad civil, estamos hablando de personas no solo por fuera de la guerra, no combatientes, sino ancianos, mujeres embarazadas, niños y niñas, etc. Entonces, el punto más álgido, decimos, es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, hubo un proyecto basado en la exclusión, la negación de los otros, donde había demencialmente se creó un proyecto donde se dijo que había una raza superior y se creó ante ese proyecto una limpieza, entre comillas, pongamos esa palabra, racial y política, donde el enemigo no solo fue reducido, sino que el enemigo fue eliminado y fue llevado a una categoría infrahumana. En este caso, eh, los nazis redujeron a través de sus leyes, las leyes de Nuremberg, redujeron a poblaciones, especialmente los judíos, pero también los gitanos, los discapacitados, los homosexuales, los redujeron a una condición de animalidad y crearon todo un aparato para poder eliminar masiva y eficientemente millones, especialmente de judíos. Lo llamaron la solución final. Y fue un diseño industrial, donde los mecanismos de transporte de los judíos para ser llevados a unas, como dijo Hannah Arendt, unas fábricas de la muerte, los campos de concentración, famosos como Auschwitz, por ejemplo. Y en estos campos de concentración, como lo mencionaba Hannah Arendt, lo que se producían era muertes, muertes eficientes, o sea, que en un lapso de tiempo corto pudieron asesinar 6 o más millones de judíos. Por eso miren la palabra, cuando hablamos de víctimas de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de muertos, aquellos que lo perdieron todo. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque ahí salen dos categorías, las víctimas, repito, los muertos, y la segunda categoría son los sobrevivientes. Y miren la diferencia entre ser víctima y ser sobreviviente. Víctima, repito, es el que muere, el que pierde todo hasta la vida. El sobreviviente, por el contrario, es una persona que en la palabra misma, y las palabras están cargadas de realidades, están cargadas de significados y están cargadas de consecuencias. El sobreviviente tiene en esa carga que lleva la palabra la condición de héroe también, que es el que sobrevive a la guerra. Y volvamos al inicio. Antes de la Segunda Guerra Mundial no hablábamos de víctimas, no hablábamos de crímenes, no hablábamos de consecuencias de las guerras. Las guerras se cerraban y punto. Y aparece aquí esta palabra víctima, ¿por qué? Porque dadas las crueldades, dada la deshumanización, dado que la humanidad tocó fondo con las prácticas aberrantes de los nazis sobre los judíos especialmente, llevados a estos campos de concentración, llamados cucarachas, y como eran llamados cucarachas, eran fumigados con un veneno que se llama el ciclón B. Entonces, dada esa condición
Vuelvo y repito, que la humanidad cae tan bajo, era imposible para la humanidad cerrar el capítulo de la Segunda Guerra Mundial como si nada hubiera pasado, porque mucho había pasado y eso que había pasado se convertía en una cicatriz bastante dolorosa y visible para la humanidad entera. Entonces había que hacer algo y lo primero que se hace, vuelvo y repito, es volcar los ojos sobre las personas que sobrevivieron, los sobrevivientes. Y esos sobrevivientes, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a tener derechos, lo que nunca antes se había visto. Vamos ahora sí a hablar de los primeros derechos que nacen ahí para esas víctimas y sobrevivientes, porque los sobrevivientes reclaman, por ejemplo, verdad histórica sobre sus muertos, o sea, sobre sus víctimas. Y nace ahí el derecho a la verdad, porque se empieza a decir, esto no puede quedar así, esto que sucedió debe ser conocido. Y las herramientas de la verdad se dan en el marco del derecho a la verdad, que vamos a describir ahora sí ese derecho, en qué consiste ese derecho, que es muy importante, hoy está en la Constitución colombiana a través de unos artículos transitorios dados por el Acuerdo Final de Paz, el Acuerdo de La Habana o el Acuerdo del Teatro Colón. Y ese derecho a la verdad, que es hoy un derecho, repito, constitucional y el cual estamos viendo su origen en la Segunda Guerra Mundial, es el derecho que tienen las víctimas a saber qué pasó, a saber por qué eso pasó, a saber cuáles son las consecuencias de que eso haya pasado y a saber quiénes son los responsables de que eso tan cruel, degradante hubiera pasado. Entonces miremos ese derecho a la verdad, que es muy interesante. Repito, está hoy en nuestra Constitución, es un derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ese derecho fundamental a la verdad, pongámoslo en un ejemplo para poder entenderlo mejor. La población desplazada, que como sabemos ya pasa de los 7 millones de víctimas de desplazamiento forzado. De pronto ya estamos rondando los 8 millones o ya pasamos por ahí. Entonces, el derecho a la verdad de la población desplazada, ¿en qué consiste? En saber qué pasó, qué fue que le sucedió a esas millones de familias que tuvieron que salir de sus territorios, tuvieron que dejarlo todo atrás. En el camino de estar huyendo se desintegraron familiarmente, llegaron a sitios hostiles y sitios desconocidos, a grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, o a ciudades intermedias como Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto. Pero el hecho es que llegaron a escenarios hostiles y desconocidos donde no tenían un familiar, no tenían una red de amigos de apoyo. Y llegaron familias con niños pequeños, muchas veces con ancianos y algunas familias desplazadas con personas en condición de discapacidad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Eso es un derecho que tiene la población desplazada. ¿Qué pasó? ¿Por qué salieron de sus territorios? Ahora sí viene el segundo componente del derecho a la verdad. ¿Por qué pasó? Este es más interesante. ¿Por qué? Porque toca auscultar más allá de que hubo un combate entre guerrillas y el ejército o un combate entre grupos paramilitares, más allá del evento violento que es el que se conoce, hay unas causas del por qué pasó. Y esas causas son muy importantes en el derecho a la verdad, porque atrás de muchos desplazamientos forzados se esconde una causa económica. Atrás de muchos desplazamientos en el país se esconde una causa política. Y mientras esas causas económicas del desplazamiento forzado no salgan a flote, o sea, no sean conocidos, es decir, no se cumple el derecho a la verdad de las víctimas de saber por qué sucedió, en este caso del ejemplo, el desplazamiento de su familia, de su comunidad, de su grupo étnico. Mientras eso no se sepa, esas causas económicas que están atrás del desplazamiento van a seguir operando para causar más desplazamiento por motivos económicos.
o si esos poderes políticos que están atrás del desplazamiento no son desnudados, no son develados, pues esos poderes políticos van a seguir actuando para que se siga reproduciendo el desplazamiento, acompañado muchas veces del robo de las tierras. Entonces, ahí está el qué pasó, ese derecho a la verdad, el qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de que eso pasó. Y este también es muy importante, porque el derecho a la verdad es el derecho a las víctimas, pero es el derecho que debe extrapolarse, debe regarse, manifestarse públicamente y masivamente. Y la sociedad colombiana debe entender que fueron millones de familias arrancadas de sus casas, que salieron de tener una posición de clase media rural a vivir en la indigencia urbana, la gran mayoría de ellas, a aguantar hambre, a ver a su familia desintegrada, a ver a sus familias muchas veces morir en el marco de esta huida. Todo el drama del desplazamiento forzado, que es una tragedia humanitaria, esas consecuencias del desplazamiento deben ser conocidas y hace parte del derecho a la verdad. Y el cuarto componente del derecho a la verdad, ¿quiénes son los responsables? Y ese quiénes son los responsables es muy importante. Repito, al igual que cuando hablábamos de qué o por qué sucedió esto, porque hay causas económicas. ¿Quiénes son los responsables que están atrás de las causas económicas del desplazamiento? Hay causas políticas. ¿Quiénes son los responsables políticos de los desplazamientos? Y obviamente hay causas de la violencia directa que se ejerce, y ya estamos hablando de quiénes son los grandes responsables en las FARC u otros grupos armados e inclusive en la fuerza pública de algunos de los desplazamientos del país. Entonces, ahí podemos ver configurado ese derecho a la verdad, que es el derecho que nace en la Segunda Guerra Mundial y nace además por un delito, por un crimen de guerra, por un crimen de lesa humanidad, que es el de la desaparición forzada de las personas. El derecho a la verdad nace ligado al crimen de la desaparición forzada y era el derecho que tienen las víctimas de la desaparición forzada de saber qué pasó con sus familiares, por qué los desaparecieron, cuáles son las consecuencias familiares y del núcleo cercano del desaparecido, pero lo más importante, el derecho a la verdad es saber dónde está esa persona, o por lo menos dónde están sus restos, y quiénes son los responsables de que eso le hubiera sucedido. Con la desaparición forzada nace y se desarrolla históricamente el derecho a la verdad y luego se integra a los demás hechos victimizantes o a los demás crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pues bien, este derecho a la verdad nace después de la Segunda Guerra Mundial, nace junto al concepto de víctimas y de sobrevivientes. Repito, los sobrevivientes en nombre de sus víctimas, o sea, de sus muertos, reclaman el derecho a saber qué pasó, por qué pasó, cuáles son las consecuencias de que eso haya pasado y quiénes son los responsables. El derecho a la verdad, y hablando ya de la participación, porque es un derecho que construyen las víctimas. Miren ustedes que la verdad tiene un componente, un componente importante en algo que llamamos la historia. Cuando hablamos de historia, técnicamente hablando, estamos hablando de la historia que se escribe. La historia es lo que se escribe, lo que queda en los anales, por eso se dicen los anales de la historia. Entonces, ¿quién escribía la historia? La historia la escribían los vencedores, es decir, los victimarios, si lo queremos ver así, en una guerra. Quien gana la guerra escribe la historia. Por eso entendamos la reivindicación desde el derecho de la verdad de las víctimas, no solo de guerras, sino de las víctimas de la historia. Porque esa historia de los vencedores lo que hace es eliminar la historia y la verdad de los vencidos, o sea, de las víctimas y en este caso de los sobrevivientes. Un ejemplo muy claro que tenemos hoy de la participación en la construcción de nuevos relatos que reivindiquen
la memoria de las víctimas, como lo promulgó hace mucho tiempo un autor que se llama Walter Benjamin, cuya una de sus tesis más fuertes es la reivindicación de la memoria histórica de las víctimas. Entre otras cosas, a Benjamin es uno de los que se le atribuye la frase de que la historia la escriben los vencedores y por eso hay que buscar reivindicar en el marco del derecho a la verdad la memoria de los oprimidos, de los vencidos, de las víctimas. Y un caso particular que estamos viviendo hoy en Colombia y en muchas otras partes del mundo es la reivindicación del relato histórico, de la verdad, de la memoria de los pueblos indígenas, especialmente en América Latina. Miren cómo se da la participación en esa construcción, pues a partir de reivindicar una nueva historia desde la visión del pueblo indígena frente a un hecho como la invasión a estos territorios por parte de los europeos. Entonces, hace poco fue 12 de octubre, que se celebra el 12 de octubre, el Día de la Raza. Esa es la versión oficial, la versión de los vencedores, o sea, de los europeos, de los españoles en el caso de nosotros. Pues bien, que dice la construcción de la memoria histórica de los pueblos indígenas. Dicen, no, no vamos a celebrar el Día de la Raza, porque ese día lo que sucedió fue una invasión en la cual se aniquilaron gran cantidad, una inmensa cantidad, no solo de personas, no solo de indígenas, sino de pueblos enteros. O sea, un aniquilamiento de pueblos enteros con culturas, con civilizaciones, con toda una serie de características que tenían estos habitantes de estas regiones. Entonces, esas dos verdades, la verdad del vencedor y la verdad que surge y brota muchísimos años después de la conquista, hoy se están enfrentando y es una prueba muy, digamos, que ustedes pueden ver hoy en la construcción de la verdad que están haciendo los pueblos indígenas. ¿Qué más se celebra el 12 de octubre? Dice, el Día del Idioma. Dicen los indígenas, ¿cómo vamos a conmemorar el Día del Idioma si lo que hubo con la conquista fue la destrucción de cientos de dialectos o con los cuales se comunicaban los pueblos que habitaban lo que hoy se llama América? Y uno a uno van destruyendo desde la misma palabra descubrimiento de América. Como que nos descubrieron, entonces ya estábamos aquí. Esto no es un descubrimiento, esto es una conquista violenta. Esto es un aniquilamiento de muchas personas, muchos pueblos que habitaban acá. Entonces, esa es una tensión que podemos observar y se está dando hoy y que tiene que ver con la construcción de la verdad desde la perspectiva del derrotado, del oprimido, de la víctima. Bien, eso es lo que hacen en la Segunda Guerra Mundial, pero es interesante ver que eh, la memoria histórica, la que nos llega desde pasada la guerra en 1945 al día de hoy, año 2022, lo que nos llega de memoria histórica, y miren ustedes porque es muy interesante por la construcción, por la participación de las víctimas, lo que nos llega no nos llega a través del centro de memoria, no nos llega a través de la gran investigación, nos llega a través de situaciones como, por ejemplo, una película, o sea, el arte. Entonces, la movilización del derecho a la verdad está en películas, que son las que hoy nos muestran lo que sucedió en ese momento. O sea, la construcción de la verdad nos llega a través de una película como La vida es bella, que muchos de ustedes la tienen que haber visto. Eso es construcción de verdad desde la visión de los oprimidos, de los vencidos, de las víctimas. O nos llega el conocimiento de la verdad de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, vuelvo y repito, no a través de un gran estudio, de un centro de memoria, que son importantísimos, pero para que se den cuenta de cómo funcionan los mecanismos de participación, nos llega a través del diario de una niña judía víctima de los nazis. Estoy hablando del diario de Ana Frank.
y nos llega a través de música, y nos llega a través de obras de teatro. Y ese arte cumple la función de trascender en el tiempo. Y hoy, en el año 2022, nosotros, gracias al diario de Ana Frank, gracias a películas como La lista de Schindler, sabemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y ese acto de la verdad, miren ustedes lo importante, es un acto de advertencia hacia las generaciones futuras, porque desnuda lo que pasó en este caso en la Segunda Guerra Mundial a la mitad del siglo XX, para que las generaciones futuras, o sea, nosotros, que somos el futuro de eso que sucedió en 1945 y de aquí en adelante, tengamos la capacidad, gracias a la verdad que se construye desde las víctimas, tengamos la capacidad de identificar los síntomas, las circunstancias, los contextos en los cuales puede volver a nacer en el mundo un proyecto tan bestial y tan dañino como el nazismo. O para efectos de lo que sucede en Colombia, la verdad sobre el paramilitarismo nos da pistas para identificar y prevenir y actuar antes de que se vuelva a gestar un monstruo de las dimensiones de bestialidad y un monstruo sanguinario como el paramilitarismo o un aparato de muerte como las FARC o cualquier otra de estos aparatos armados que tienen unas causas, unos síntomas, que la verdad lo que hace es desnudarlos. Entonces, la verdad se convierte en un derecho y se convierte en un factor importantísimo para la construcción de paz. Verdad que, como acabamos de ver a través de los ejemplos, debe ser construida por las víctimas. La verdad, si bien es cierto, hay historiadores, si bien es cierto, hay investigadores sociales, si bien es cierto, hay una gran cantidad de profesionales que en torno al derecho a la verdad pueden aportar estudios, libros, investigaciones. El derecho a la verdad es que las víctimas de su propia voz, de sus propias entrañas, bajo sus propios procesos comunitarios, puedan lograr que su voz sea escuchada. Hace poco tuvimos la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, cuyo uno de los capítulos más importantes son los testimonios directos, y dijo la Comisión, sin editar, para que la gente escuche de primera mano la voz de sus víctimas. Eso es construcción de verdad participativo, porque si no es participativo no es verdad, por lo menos no es la verdad de las víctimas. Será la verdad de los científicos sociales, pero no la verdad de las víctimas. Y repito, eso nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde se reconoce a las víctimas, se reconoce ese primer derecho, que es el derecho a la verdad. ¿Pero qué sucedió? Pues que lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial era tan monstruoso, era tan aberrante, que no solamente nos podíamos conformar con la verdad, sino que en la Segunda Guerra Mundial la humanidad dijo, aquí se cometieron crímenes, pero unos crímenes de unas dimensiones que no los podemos dejar pasar así por así. Y ahí nace el segundo derecho de las víctimas. Y estoy hablando del derecho a la justicia. ¿La justicia sobre qué? En ese momento se habló de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que además, vuelvo y repito, del derecho a la verdad, se dijo las víctimas de estos crímenes atroces tienen derecho, y ahí vamos a conceptualizar el derecho a la justicia, tienen derecho a que se investigue estos crímenes atroces, se juzgue estos crímenes atroces y se condene ejemplarmente a los responsables de los crímenes, repito, de guerra, de lesa humanidad y contra la paz. Entonces nace los primeros tribunales, el más famoso, el Tribunal de Nuremberg, y es simbólico porque este tribunal se instala en esta ciudad donde se lanzaron las leyes, que precisamente se llamaban las leyes de Nuremberg, que fue donde legalmente quedó constituido el sistema de opresión, de persecución, de muerte y de aniquilamiento que
instauraron los nazis. Entonces, estos tribunales lo que hacen, vuelvo y repito, es cumplir el derecho a la justicia de las víctimas, que me permito recalcarlo, el derecho a que se investigue, se juzgue y se condene. Estos tribunales, hubo otro en Tokio, Japón, fueron tribunales que por primera vez en el marco de una guerra le dieron el derecho a la justicia a las víctimas, antecedente de nuestros tribunales de justicia transicional. Estamos hablando de justicia y paz en el proceso de paz con los grupos de autodefensas y paramilitares y de la actual Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del proceso con las FARC. Bien, guardadas las distancias históricas, hay una diferencia fundamental y estructural con ese primer tribunal y los tribunales que acabo de mencionar, el caso colombiano, y es que si bien es importantísimo que por primera vez se le da derecho a las víctimas a la justicia, esa justicia que se dio en ese momento fue una justicia de vencedores. Los aliados vencen a los nazis, recordemos los aliados, ahí estuvo Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, Francia, otros, vencen a los nazis y les imponen una justicia de vencedores. ¿Por qué lo menciono? Porque la Unión Soviética tenía campos de concentración tan o más crueles que los de los nazis. Eh, los aliados cometieron bombardeos contra población civil y cometieron abusos contra la población civil alemana, también crueles y degradantes. Y porque el hecho más monstruoso que sucede en el marco de la Segunda Guerra Mundial son las bombas atómicas que se lanzaron sobre dos poblaciones civiles, Hiroshima y Nagasaki. Además que se lanzan el 7 y 9 de agosto de 1945, o sea, meses después que los nazis ya se habían vencido y anteriormente ya Hitler se había suicidado. Ese hecho monstruoso y que representa lo más o el crimen más grande contra la humanidad, que son el lanzamiento de dos bombas atómicas, no fue investigado, no fue juzgado, ni hay una condena. Lo mismo que los otros crímenes que cometieron los aliados. ¿Por qué? Porque fue una justicia de vencedores. Bien, ahí está una diferencia fundamental y radical. En la historia, de ahí en adelante, lo que vamos a ver es que en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que encontramos en el mundo, además de conflictos armados, son dictaduras. Entonces encontramos la dictadura española de Franco, allá al lado en Portugal otra, en Grecia en otra, pero especialmente dictaduras sangrientas y bastante violadoras de derechos humanos y autoritarias totales, como las dictaduras latinoamericanas. Y es curioso ver que durante muchísimos años lo que predominó fueron las dictaduras, no la democracia. La democracia en América Latina es un fenómeno nuevo, que básicamente